agradecerte una vez más por un domingo que permites estar presentes todos juntos para adorarte, Señor, para conocerte más, para realmente tener un momento de intimidad contigo y con nuestros hermanos, Señor. Señor, quiero que realmente puedas estar presente en este momento, Señor. Señor, quiero que realmente puedas realmente obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, para que podamos acercarnos sinceramente delante de ti. Señor, quiero que realmente podamos cada día, Señor, poder buscarte, Señor, poder aferrarnos a ti cada día más, Señor, que realmente podamos descansar, Señor, bajo tus pies, Señor, que realmente podamos tenerte como nuestro refugio, Señor, que realmente podamos vivir día a día, Señor, con ese anhelo, Señor, de estar contigo, Señor, en cada instante, Señor. Señor, quiero que realmente puedas guardar la salud de cada una de nuestras familias, Señor, que puedas guardar nuestro corazón, Señor, dentro de ti, Señor. Señor, que tú realmente estés presente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y en medio de toda esta situación, Señor, seas tú el que nos dé de tu providencia, Señor, que nos dé tu amor, Señor, el que nos dé la esperanza, Señor, y realmente podamos recordar a dónde dirigir nuestras miradas, Señor, y a dónde tenemos que dirigir nuestras vidas, Señor, en medio de toda situación, Señor. Señor, quiero agradecerte una vez más, Señor, por tu paciencia. Quiero agradecerte una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y tu gracia en cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, quiero que en este momento podamos adorarte por lo que tú eres, Señor, por lo grande que eres, por cuán hermoso, Señor, es tu nombre, Señor, por cuán grande es tu poder, Señor, y tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor, quiero agradecerte una vez más, Señor. Quiero que realmente podamos en este momento realmente entregarte una ofrenda, Señor, agradable a ti. Y en nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a tener un momento de alabanza. Vamos a cantar todos juntos 나보다 나를 잘 아시는 주님 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까 나 어디 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다 나를 창세전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리 고백
No tiene buen internet. Ahí va a entrar de vuelta, seguro. 심지어 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시 보니 나의 영원한 길로 인도하소서 주의 색깔이 어찌 그리고 내려오신지요 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시 오니 나를 영원한 길로 인도하소서 hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, precioso, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y
Ya vuelve. Gaby, cantate algo. A capela, dale. Si no, pasemos al otro Sunzó. ¿Qué sigue ahora? Voy a, voy a orar y comenzamos con el maestro. Voy a orar. Señor, quiero agradecerte por un día más. Quiero agradecerte porque a pesar de todo, nos permitís estar en este momento para adorarte, para realmente poder tener un momento para conocerte más. Quiero que podamos estar despiertos, que realmente podamos guardar tus palabras en este momento, que realmente podamos comprenderlas, que realmente nos des de ese entendimiento y de tu sabiduría, Señor, para poder comprender tu voluntad y poder conocerte más de forma verdadera, Señor. Señor, quiero que realmente puedas guardar la salud de cada uno de nosotros, que en este momento eh, podamos escucharte y que realmente podamos guardarlas en nuestro corazón, Señor. Señor, quiero que puedas guiar al Muxanim en su palabra para que realmente todo lo que diga, Señor, venga de ti y que realmente puedas acompañarlo en este momento, Señor. Te agradezco una vez más y en nombre de Jesús, amén. Bendiciones, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Se escucha? Bueno, Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, voy a estar leyéndolo en la Nueva Versión Internacional. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Amén. Mensaje de hoy es la correcta motivación de la piedad en la caridad. Al principio del Sermón del Monte, las bienaventuranzas que habíamos visto, Jesucristo nos estaba describiendo al principio del capítulo 5 las cualidades del verdadero ciudadano del reino de Dios, es decir, las cualidades personales del cristiano. Tiene que ver con la justicia en
cuanto a la cualidad personal del cristiano. Luego, cuando un cristiano que tiene esta cualidad de las bienaventuranzas, cómo debe relacionarse con el mundo y su influencia en el mundo, y el trato que iba a recibir de parte del mundo. Después Jesucristo nos habla de la relación del cristiano con respecto a la ley moral, correctamente interpretada, en contraposición con las falsas interpretaciones. Y hoy nos toca ver un nuevo capítulo, es el capítulo 6, y Jesús acá nos habla de la actitud del cristiano tanto en el ámbito religioso como en lo económico. Desde el versículo 1 al 18 tiene que ver con el ámbito religioso. Desde el versículo 19 en adelante tiene que ver con el ámbito económico del creyente. Y hoy vamos a ver la primera parte de 3 segmentos en que se va a dividir los versículos 1 al 18. Y este segmento del 1 al 18 comienza con una introducción. El versículo 1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Nos está diciendo que tengamos mucho cuidado con respecto a la motivación en el ejercicio de la obra de justicia con respecto a la piedad. Toda esta parte del versículo 1 al 18 va a tratar sobre el aspecto de la justicia del creyente en relación con la piedad, o para entenderlo en el lenguaje actual, en el aspecto de lo religioso. Y hay básicamente 3 ejercicios de la piedad, o 3 ejercicios religiosos comunes, que es la caridad, que también se le puede llamar obra o ministerio de misericordia, o obra de solidaridad. Un segundo ejercicio de la piedad o segundo ejercicio religioso tiene que ver con la oración, y el tercer ejercicio de la piedad tiene que ver con el ayuno. Bueno, estos 3 temas abarca del versículo 1 al 18. El primero, la caridad, tiene que ver con el deber religioso hacia los demás, hacia los necesitados. El segundo ejercicio religioso, la oración, tiene que ver con el deber religioso hacia Dios. Y el tercer ejercicio tiene que ver con el deber religioso hacia uno mismo, que tiene que ver con la disciplina, ser disciplinado y aprender a tener dominio propio. Hoy vamos a ver con el primer ejercicio religioso, que tiene que ver con la caridad. Y Jesús nos advierte que durante el ejercicio de cualquiera de estas actividades, ya sea de caridad, de oración o ayuno, que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a nuestra motivación. Advierte diciendo que nuestra motivación no debe ser de llamar la atención de la gente hacia nosotros. Si hacemos eso, no tendremos recompensa delante de Dios. Ya sea que uno haga obras de caridad, oración o ayuno, si lo que motiva es ganar la admiración de la gente, entonces estamos comportándonos del mismo modo que lo hacen los fariseos. Es decir, cualquier religión en donde no hay salvación. Jesús nos dice, ustedes no deben ser así. Ustedes no son como cualquier religioso de este mundo que no tiene la salvación. Si ustedes son mis seguidores, si ustedes tienen la salvación, deben ser diferentes.
tanto en su manera de orar, en su manera de ayunar y en su manera de ayudar al prójimo necesitado. Dice que nuestra justicia no debe ser hecha para llamar la atención de la gente. En el capítulo 5, versículo 16, hay una palabra que parecería como una contradicción de lo que dice acá. En el capítulo 5, versículo 16, dice que nosotros, como buenos cristianos, como buenos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que hacer nuestras buenas obras de modo que haga brillar nuestra luz delante de todos, para que todos puedan ver que no hay que esconder la lámpara debajo de el almud, ¿sí? Y que la casa que está sobre el monte es visible hacia todos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Por un lado dice que nosotros, nuestras buenas obras deben ser visibles, y en el texto de hoy nos dice que nuestras obras de justicia deben ser hechas de manera secreta, no a la vista de la gente. Tenemos que entender que en ambos casos Jesús está apuntando a dos clases de pecados diferentes. En el capítulo 5, versículo 16, que dice que nuestras buenas obras deben ser vistas delante de la gente, es para atacar nuestra tendencia a la cobardía. En la cobardía es un pecado que hace que nosotros tratemos de ocultar aún aquellos aspectos de nuestro ser que deben ser visibles. El cristiano, su forma de vida, su forma de ser en este mundo, debe ser un ejemplo para que Dios sea glorificado a través de la clase de vida que llevemos. Pero el pecado de la cobardía hace que tratemos de ocultarnos. Y hubo una época en la historia de la cristiandad donde la gente se iba a vivir en los monasterios escondidos, o vivía una vida de ermitaños. Bueno, esa no es la clase de vida que Jesús quiere que llevemos. Es contra esa clase de inclinación a la cobardía y a querer escondernos que Jesús está diciendo que nuestra forma de vida debe ser de tal manera que sea una luz visible delante de la gente, de manera que viendo nuestras buenas obras glorifican a Dios. En el texto de hoy dice que nuestra obra de justicia, de piedad, ya sea de ayuno, de oración y de caridad, debe ser hecho en lo más discreto y secreto posible, y esto lo dice para combatir contra el pecado de la vanidad o el orgullo, esa tendencia también pecaminosa de querer mostrarnos delante de los demás. Pero en este caso, la motivación sería no la gloria de Dios, sino querer mostrar y llamar la atención hacia uno mismo y llevarse uno mismo el honor. Es contra esto lo que Jesús está hablando. De tal manera que un autor llamado A.B. Bruce dice que tenemos que mostrar cuando somos tentados a esconder, y esconder cuando somos tentados a mostrar. Aquellas cosas que nuestro orgullo trata de mostrar para acaparar la atención hacia nosotros, eso tenemos que ocultarlo. Y en aquellos aspectos en que nosotros nos da vergüenza, aunque se trata de algo que honra y glorifica a Dios, tenemos que mostrarlo. Y esto va más allá de la forma de ser de uno, si es introvertido o extrovertido. Lo que nos debe enfocar principalmente la motivación más importante es la gloria de Dios. Por la gloria de Dios debemos hacer obras buenas que puedan
hacer que la gente vea a Cristo en las buenas obras que nosotros hagamos. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de la obra de piedad, debemos ser lo más discretos a fin de que no acaparemos la admiración de la gente en asuntos en que Dios debe ser glorificado. Y hoy vamos a tratar sobre el tema específico de la caridad o la obra de beneficencia. Vamos a tratarlo en 3 puntos. Primero, que es deber de todo cristiano participar en la obra de caridad. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo no debe realizarse la obra de caridad. Y en tercer lugar, en caso de realizar la obra de caridad, ¿cómo lo tenemos que hacer? En primer lugar, el deber indispensable de que todos los cristianos sí o sí debemos participar de la obra de caridad, es decir, de ayudar a los necesitados. Es mandato de la ley de Dios hacia todos los creyentes de todas las épocas. En Éxodo 23, versículos 10 y 11 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año lo dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Ya desde el Antiguo Testamento esto era una ley que todo israelita debía cumplirlo y debía hacerlo con la confianza de que Dios va a encargarse de darnos la provisión de manera que no nos falte por estar ayudando a los demás. Y no se trata simplemente de dar la ayuda o lo que sobra. En Deuteronomio 15, versículos desde el 7 en adelante, dice: si hay un menesteroso contigo, o sea, un mendigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Después dice: con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¿Por qué acá dice que en el momento de ayudar al necesitado no tenemos que sentir dolor en el corazón? Alguien dice que nosotros tenemos que ayudar como cristiano, dar hasta que duela. Y realmente dar de lo que sobra, dar de una manera que no me duela, eso no tiene ningún mérito. La idea acá es que en el momento de dar o de dar de una manera tal que realmente causa cierto dolor en el corazón, pero también a su vez apela a la confianza y la provisión de Dios. Hay palabra de bendición para los que cumplen sinceramente con este deber, porque es uno de los síntomas, el hecho de dar generosamente al necesitado es síntoma que refleja que un cristiano es verdadero. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Proverbio 19:17 dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Por otro lado, si el síntoma de un buen cristiano, de un cristiano verdadero, es querer ayudar al necesitado, uno de los síntomas de falta de verdadera piedad es el descuido de este deber. Por eso en el llamado al arrepentimiento se incluye este elemento como fruto de un arrepentimiento genuino
por el que Dios promete perdón. En Daniel 4:27 dice, por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados haciendo justicia. ¿Y en qué consiste esta justicia? Y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Ahora bien, la falta de arrepentimiento verdadero, por lo tanto, la falta de verdadera piedad, se caracteriza por no cuidar de los necesitados, sino de aprovecharse de ellos, lo que va a traer un castigo imperdonable hacia una sociedad. Y es lo que advierte en Amós, capítulo 2. Por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré, no retiraré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús y los discípulos también tenían escasez. Ellos pasaban por necesidades, sin embargo, tenían una bolsa de recaudación para ayudar a los necesitados. Judas Iscariote estaba a cargo de esa bolsa, de tal manera que Jesucristo, cuando le dice a Judas que vaya a hacer lo que tenga que hacer, el resto de los discípulos pensaba que tenía que ver con el asunto de ayudar a los necesitados. Quiere decir que era una tarea habitual de Jesús y los discípulos encargarse de las necesidades de los pobres. Es mandato a todos los creyentes de hoy en día también practicar el ministerio de misericordia, es decir, de ayudar a los necesitados. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice que el apóstol Pablo mismo trabajaba duramente para ayudar a los necesitados y daba un ejemplo a los creyentes diciendo que es necesario, es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, porque más bienaventurado es dar que recibir. Así que queda demostrado en este punto 1 que es deber de todo cristiano verdadero el ayudar a los necesitados. En segundo lugar, Jesús nos advierte contra la motivación errónea en el momento de ayudar, en el momento de ejercer esta parte de la piedad que tiene que ver con la obra de caridad. Jesús pone el ejemplo de los hipócritas, de los fariseos, y dice que los fariseos dan sus limosnas de tal manera que llaman la atención de la gente hacia ellos mismos, haciendo que la gente los admire por la generosidad de ellos. Dar ayuda a los necesitados es un acto bueno en sí, pero la motivación de ellos era mala. En nuestra naturaleza pecaminosa, también nosotros tenemos el peligro y la tendencia natural de querer fomentar nuestra propia reputación, y Jesús nos advierte contra esta tentación. Nos previene para que no seamos como los hipócritas. ¿Sabe cómo se dice la palabra hipócrita en griego? Hipócrites. De hecho, la palabra castellano, hipócrita, procede del griego hipócrites. Y originalmente, en el griego antiguo, la palabra hipócrita o hipócrites era el término utilizado para referirse a los actores que usaban máscaras en los teatros. Es decir, eran los actores profesionales que cumplían un papel, un rol de alguien que ellos no eran. Entonces, luego
El término llegó a emplearse para aquella gente que finge ser alguien que no es. Así que al llamarlos hipócritas a los religiosos que daban motivo, que estaban participando en obras de caridad por motivos de querer obtener admiración de la gente, está diciendo que esta gente finge algo que no son. En vez de ser verdaderos creyentes que vivan siendo conscientes de Dios, por amor al prójimo, lo están haciendo conscientes solamente de la vista de la gente. Fingen dar, pero en realidad buscan recibir los aplausos y la admiración de la gente. El acto externo parecía generoso, pero la motivación era egoísta. Hacían alarde de amar a Dios y al prójimo, pero en realidad se amaban a sí mismos. Por lo tanto, Jesús dice que estos hipócritas no van a recibir ninguna recompensa en el futuro de parte de Dios, y que ellos ya recibieron su recompensa. Es decir, lo que querían era buscar la atención de la gente, lo obtuvieron. Y eso es toda la recompensa que tendrán, que no esperan ninguna otra recompensa de parte de Dios, porque va a llegar el día del juicio final. Y se van a sorprender, porque creyendo que en el cielo también van a ser recibidos con aplauso, se darán cuenta que ni siquiera podrán entrar en el cielo. Entonces, en el tercer punto, ¿cómo debe ser la caridad de los cristianos? Los cristianos debemos ayudar a los necesitados, pero al hacerlo, dice que lo hagamos con una discreción, de manera tan secreta, que lo expresa en esta frase: tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. ¿Qué significa esta expresión de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha? Y básicamente significa dos cosas importantes. Una cosa, ni siquiera la persona más cercana a nosotros tiene que enterarse de nuestras obras de caridad. Y la otra cosa es que ni siquiera nosotros mismos debemos aplaudir nuestras propias obras o considerarnos buenas personas felicitándonos a nosotros mismos. ¡Ay, qué bueno que soy! ¡Cuánto me amo! ¡Mira qué linda cosa hice! ¡Ay! No. No debemos llevar en nuestro recuerdo el registro de nuestras obras caritativas. No tenemos que andar marcando y llevando en un diario cuánta cantidad de gente ha ayudado en la fecha tal, la cantidad de dinero que invertí en tantas personas y así. No tenemos que llevar ese registro ni siquiera en nuestra propia memoria. Quiere decir, una vez que hagamos una obra caritativa, olvidarnos. Los creyentes debemos ser conscientes que no somos dignos de ninguna alabanza. Somos salvos de pura gracia. Y por la misma gracia seguimos en pie y servimos al Señor y al prójimo por amor al nombre de Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, damos gloria al que se merece, a Cristo, a nuestro Señor Jesús, que nos salvó y nos santifica, y es Él quien nos va transformando, que va produciendo en nosotros los deseos de hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios hizo dos cosas. Dios es quien hace a los cristianos, es decir, Dios nos hace a nosotros en Cristo. Antes estábamos sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo, y es Dios que no solamente nos creó biológicamente, materialmente, sino que espiritualmente en Cristo nos ha dado una nueva vida haciéndonos cristianos. No solo eso, sino que también Él
preparó de antemano las buenas obras en las que nosotros podamos andar en esas buenas obras. Así que los cristianos fuimos hechos por Dios y las buenas obras que hacemos también son cosas que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ello. Todo lo preparó Dios de antemano en Cristo. Por lo tanto, no hay de qué jactarnos nosotros, no hay nada de que nosotros nos llevemos los créditos, los méritos. Pero lo asombroso es que a pesar de que no somos dignos, y a pesar de que Dios lo ha hecho todo, Dios sí lleva la cuenta de nuestros actos secretos de beneficencia y nos recompensará. Dice en Hebreos 6:10, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, a los creyentes. Con respecto a los creyentes verdaderos que hacen las obras caritativas en secreto, la promesa es: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Con respecto a los hipócritas, Dios dice que conoce el corazón de ellos, conoce la motivación, con qué motivación han hecho. No importa la gran cantidad de millones de dólares que han dado a obras de beneficencia. Si lo que los ha motivado es la autopromoción, Dios sabe eso y por lo tanto serán juzgados por esas motivaciones inadecuadas. Por eso dice también Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jesucristo en esta palabra promete recompensa para los creyentes verdaderos que hacen la obra que deben hacer con la motivación correcta de dar solo la gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué habla de recompensa si nosotros no hacemos las cosas por amor a las recompensas? Y acá tenemos que entender una diferencia entre la clase de recompensa que hay en el mundo y la recompensa que es según Dios. Y no tenemos que confundirlo. No tenemos que pensar que las recompensas de Dios como si fueran en términos de recompensas mundanas. Los premios o las recompensas de Dios son de una categoría especial que consiste en la satisfacción espiritual, la alegría espiritual, la paz espiritual, la confianza, la compañía y a veces mayores oportunidades de servir. Y es lo que Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y el creyente en el hecho de dar y saber que su acto ha servido para poder calmar una necesidad de alguien y saber que pudo lograr ese objetivo produce gozo. Y este gozo en sí mismo es una recompensa. C.S. Lewis, claramente para mostrar la clase de diferencia entre la recompensa o premio mundano y la recompensa o premio de parte de Dios, lo hace de esta manera. Dice que cuando una persona, un hombre, se casa con una mujer con el fin de obtener el dinero de esa mujer, esto es ser un mercenario. Es decir, la clase de recompensa de este hombre sería una clase de recompensa, entre comillas, que no es la clase de recompensa del que Dios está hablando, sino es algo realmente represivo, que es digno de reprensión. Sin embargo, una persona que ama verdaderamente a una mujer, y la mujer le corresponde con ese mismo amor,
y logra casarse con esa mujer, entonces el matrimonio para este hombre es la recompensa. Es la recompensa adecuada. Después el ejemplo que da C.S. Lewis es el del estudiante. Para el estudiante que realmente ama estudiar, la recompensa no es que por haber estudiado le digan, mira, si vos estudias bien, te voy a dar tanta cantidad de trofeos. No es eso lo que el estudiante espera. Sin embargo, si el estudiante que realmente ama el estudio y logra obtener una beca universitaria por esa dedicación, bueno, esta es la mayor recompensa que este estudiante puede recibir. La clase de recompensa apropiada para los creyentes tiene que ver con la consumación de la actividad misma, es decir, el hecho de haber logrado algo que glorificara a Dios y que también pudiera suplir la necesidad del pobre. Habiendo estudiado hasta acá, que nuestro deber como cristianos es de ayudar a los necesitados, tengo que tener mucho cuidado de no hacerlo para obtener admiración de la gente y ni siquiera llevar nosotros la cuenta o el registro de las obras que nosotros hagamos, que todo lo hagamos motivado para la gloria de Dios. Ahora vienen las preguntas de reflexión. ¿Cómo respondemos nosotros ante las necesidades de los demás? ¿Tenemos un corazón compasivo o cerramos nuestro corazón? ¿Justificamos nuestra falta de ayuda pensando en nuestros gastos futuros por encima de la necesidad inmediata del pobre? La falta de caridad hacia los necesitados es tan mala como la caridad motivada por la hipocresía. John Wesley dijo que el fruto de la verdadera conversión, uno de los frutos de la verdadera conversión es la conversión de la billetera. En 2 de Corintios 8:12, obviamente nos aclara que en el momento de ayudar lo hagamos con sabiduría, de tal forma que dice que en el momento de dar lo hagamos de lo que tenemos, no de lo que no tengamos. De una manera tal que nos quedemos en la calle por estar ayudando a los demás. No, esa no es la idea. Habiendo aclarado este aspecto del sentido común, aprendamos a dar hasta que nos duela y no solo de lo sobrante. Porque principalmente es un asunto de la voluntad más que de la posibilidad. No es que uno no está ayudando hoy en día generalmente porque no tiene la posibilidad, sino porque no tiene la voluntad. Esa es la realidad de la mayoría. Y la palabra de Dios en este aspecto nos previene contra la tacañería. Por lo tanto, lo más importante es que podamos dar de lo que tenemos nosotros, no dar de lo ajeno. Dar de lo que es ajeno, eso no tiene ningún mérito, porque es dar de lo que no le cuesta nada a uno mismo. Y esto no es lo que el Señor espera de nosotros. En los casos en que sí realizamos obras caritativas, ¿nos sentimos mal por no ser reconocidos? ¿O porque no nos agradecen? ¿O nos conformamos solamente con que Dios nos ve? ¿Tratamos de hacerlo discretamente en secreto o buscamos oportunidad de contárselo a los demás? Muchas veces tenemos que reconocer honestamente que somos motivados mucho más por la forma de ser de la persona que por la necesidad de la persona. Si vemos dos personas en necesidad y ambos tienen necesidad, pero uno necesita más que el otro, sin embargo, el que necesita más que el otro no es tan agradecido, pero el que necesita menos, al menos es más simpático, es más agradecido,
la tendencia nuestra natural es de querer ayudar al que es más agradecido. Así demostramos que en realidad muchas veces actuamos no por un verdadero sentido de hacer las cosas solo para la gloria de Dios, en vez de hacerlo solo para la gloria de Dios y solo por la necesidad de la gente, lo hacemos muchas veces, lo que interfiere en nuestros actos es a veces la actitud de la gente. El Espíritu Santo que nos examine nuestro corazón, para que nos demos cuenta de nuestras motivaciones ocultas y engañosas, y nos arrepintamos. Por eso el salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. La palabra de Dios siempre nos mueve a los creyentes a examinarnos a nosotros mismos. A la gente sin Cristo, a la gente sin salvación, no le gusta examinarse a sí mismo porque no quiere descubrir cosas malas de sí misma. Pero los creyentes, no por una cuestión de ser masoquista y que nos gusta afligirnos, no, sino porque queremos cada vez más ser purificados de lo malo que hay en nuestro ser. Y por lo tanto le pedimos al Señor que nos examine, que quite de nuestro ser todos aquellos elementos de la vieja naturaleza. Martin Lloyd-Jones, con respecto a esta parte, dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo motivados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, y luego olvidarnos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Amando a Dios de tal manera que no tenemos tiempo de pensar en nuestro ego, en nuestro orgullo. El amor de Dios llenándonos es suficiente. Si deseamos poner en práctica esta enseñanza, debemos poner nuestra mirada en Cristo. Otra vez. Una y otra vez pongamos nuestra mirada en Cristo, que dio su vida en la cruz de Calvario, sin pensar en sí mismo, sino pensando en nosotros. Pensemos en todo lo que Él sufrió, y poniendo nuestra mirada en Él, nos damos cuenta de todo lo que hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que llevar la cuenta de nuestras buenas acciones, porque Dios se encarga de eso. Él mira todo y Dios lo registra todo. Y Dios se encarga de recompensar de la mejor manera. Si llevamos cuenta de nuestros actos, no vamos a recibir recompensa de Dios. Pero si nos olvidamos de todo y lo hacemos todo para agradarle a Él, al fin vamos a descubrir que Dios sí lleva la cuenta. Nada de lo que hayamos hecho va a olvidarse de parte de Dios. Nuestras acciones más mínimas van a ser recordadas por Dios, de tal manera que, fíjense lo que dice en Mateo 25, cuando llegue el día del juicio final, y que Dios, en el momento de recompensar a los creyentes verdaderos, va a decir las siguientes palabras: tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me cubriste, tuve en la cárcel, me viniste a ver. Y los creyentes verdaderos que hicieron todo esto, sinceramente y sin otra motivación, sino para glorificar al Señor, se habrán olvidado de esto, y de tal manera que le van a decir: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? No recordamos haberlo hecho. Pero el Señor lleva las cuentas. Quizás no nos recompense abiertamente en este mundo, según los criterios de este mundo terrenal, pero nos recompensará abiertamente en el gran día, cuando los secretos de todos los hombres quedarán de manifiesto, cuando se abra el gran libro
y cuando se anunciará ante todo el mundo la sentencia final. Y el Señor nos dirá, bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo y participar de la alegría del Señor. Estar al lado del Señor será nuestra mayor recompensa. Mantengamos los ojos puestos en esto. Recordemos que estamos siempre en la presencia de Dios y vivamos solo para agradarle al Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya es la gloria y la honra. En un mundo en donde estar muy pendiente del ojo ajeno es lo que más llama la atención, y lo que más llama la atención y mueve a la gente es la cantidad de likes, la cantidad de vistos que tienen sus cosas que hacen y que se muestran. Ayúdanos para que nosotros seamos motivados por tu gloria, Señor. Que nosotros aprendamos a vivir en este mundo de una manera tal que la gente pueda glorificarte, pero sin embargo que no tratemos de obtener la admiración de la gente, de querer llamar la atención de la gente hacia las cosas que nosotros hagamos, sino que lo hagamos con la sencillez de corazón, de agradarte, honrarte y de cubrir la necesidad de los más necesitados, Señor. Ayúdanos a sentirnos satisfechos con la bendición de dar, la satisfacción de dar, porque tú lo has dado todo para nosotros, Señor. Si somos conscientes de tu generosidad hacia nosotros, no podemos no ser generosos, Padre amado. Ayúdanos a ser dadivosos, ayúdanos a glorificar y honrar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.